Buenas tardes, mi nombre es Iribel Antonia Jiménez Rodríguez de Acosta. Hoy les estaré hablando de lo que es el discurso escrito, coherencia y cohesión. ¿Qué es el discurso escrito? Es todo texto producido por un emisor en un proceso de comunicación donde se usa el código lingüístico escrito, es decir, que se construye desde la oración y su estructura hasta llegar al texto. También el discurso escrito es un recurso literario que se vale de diversas habilidades, creando para el lector dudas y análisis que se desarrollan en el transcurso de la lectura. Durante su existencia, el ser humano se comunica dentro del entorno para lo que utiliza un lenguaje, sea escrita u oral. Esta acción se denomina discurso. Dentro de sus características más relevantes podemos observar los criterios para construir el discurso escrito son más exigentes que los del discurso oral. Si bien es bastante utilizado en nuestro entorno, no maneja el arte de la escritura, volviendo su desarrollo demasiado simplista. A diferencia del lenguaje oral, el escrito no se adquiere por el simple hecho de nacer y convivir en una determinada comunicación lingüística, sino requiere de una instrucción especial. No presenta fácilmente un contexto situacional que facilite el entendimiento de su estructura como se ve en el discurso oral. Existe la ausencia de un feedback, o sea, respuesta. Lo único que es válido para el lector es lo escrito, por lo que debe adecuadamente estructurado en comparación al discurso oral. La composición y la lectura son los elementos que trabajan las actividades de producción y recepción. El proceso de descomposición escrita conlleva cuatro partes. La primera, redacción, significa establecer por escrito las ideas utilizando los recursos de la lengua escrita. Lo segundo es preparación, proceso de reflexión y organización mental para generar la información que será escrita. Revisión, que busca corregir, ampliar y precisar el texto. Y por último, la presentación, que es la versión final del texto. Se hace énfasis en la parte formal y externa del texto. Su estructura. La única evidencia que tiene el lector para captar la significación que quiere transmitir el autor será la lengua que se encuentra en el papel, es decir, lo escrito. Para concluir con el discurso oral, puedo decir que el escritor tiene la oportunidad de reescribir sus oraciones y analizar con precisión todo lo que quiere mostrar. El lector puede leer varias veces con la seguridad de que nada de lo que está escrito cambiará, cosa que no puede disfrutar la escucha. Dice que su estructura, el discurso escrito no está sujeto a interrupciones ni es posible encontrar en él un feedback, o sea, una respuesta. Coherencia y cohesión. Para que un texto presente coherencia, los enunciados han de centrarse en un tema y de responder nuestro conocimiento del mundo. La coherencia y cohesión son propiedades textuales que convierten en texto a un conjunto de enunciados. La coherencia es la propiedad textual por la cual los enunciados que forman un texto se refieren a la misma realidad. Se denomina cohesión a la propiedad por la cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde un punto de vista léxico y gramatical. Los textos se construyen aportando nueva información en cada enunciado, pero una secesión de enunciados dejará de ser coherente si en ellos no se hace referencia a un tema en común. La cohesión se pone de manifiesto en los textos por medio de diversos procedimientos que pueden ser léxicos si atienden a las palabras y sus significados y gramaticales si se emplean recursos morfosintácticos. Lo primero es la repetición. Se trata de la reproducción exacta de la misma palabra o expresión en distintos lugares del texto. Reiteración. El sentido de un término
se repite por medio de palabras o expresiones diferentes. La reiteración puede contener sinónimos, palabras con forma distinta pero con significados semejantes o idénticos, o hiperónimos, palabras que designan una clase a la que pertenecen los objetos. Asociación. Las palabras que aparecen en el texto mantienen un vínculo de sentido por oposición o complementariedad. No era ni alto ni bajo y traía en la mano el papel que Diastre se había llevado, o por hacer referencia al mismo campo de la realidad. Visitó ciudades, pueblos, montes, llanuras. ¿Cómo hacer un texto coherente? Para lograr elaborar un texto coherente se necesita identificar la unidad que lo integra, que cada palabra tenga relación semántica o secuencial, así el texto cobrará sentido. ¿Cuáles son las características de la coherencia? No debe haber contradicción en las acciones. Se tiene una regla repetitiva que marca la secuencia de actividades y resultados. Y por último, la relación entre la causa y el efecto de la acción realizada. ¿Cómo saber que un texto tiene coherencia y cohesión? Ambos términos tienen la capacidad de convertir a una serie de enunciados en textos. Hay relación o conexión entre una palabra y otra. Existe repetición, sinónimos y reiteración. ¿Cuál es la función de la coherencia? Se trata de establecer relaciones semánticas bastante explícitas en un texto o comportamiento. Más que ensayar, escribe varias veces tu discurso. Muchas gracias.